Dios les bendiga, qué bueno verlos en esta mañana una vez más, en este domingo. También saludar a aquellos que están aquí presentes y también a aquellos que posteriormente van a ver la enseñanza a través de YouTube. Hoy continuamos con nuestra serie, con nuestro estudio del Evangelio de San Marcos. Hoy estamos en el capítulo 6 y vamos a estar viendo los versículos 14 al 29. Así que si tienen sus Biblias, les pido que vayan a esos versículos, al capítulo 6, versículos 14 al 29. Si me permiten, voy a hacer una oración y así podemos dar comienzo ya a nuestro estudio inductivo del Evangelio de San Marcos. Padre eterno, te amamos, te exaltamos, te damos gracias de que tenemos esta oportunidad, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor, estudiar tu palabra y crecer, como dice tu palabra, en tu gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabemos que es por medio de tu Santo Espíritu quien ilumina nuestro entendimiento, ilumina, Señor, y nos hace saber y nos hace entender, Señor, tu palabra ya revelada, Señor. Y no solamente por conocimiento, Señor, pero también de poder aplicar y vivir tu palabra cada día, Señor. Señor, sabemos que es por tu gracia, sabemos que es por medio de tu Santo Espíritu que nos permites, Señor, crecer cada día, Señor, y ser santificado cada día, de ser hecho cada día más a la imagen de Jesús. Señor, esa es nuestra pasión, ese es nuestro deseo como iglesia, como el cuerpo de Cristo, como seguidores de Cristo, Señor. Es de ser más semejantes a nuestro Salvador, Señor. Te damos gracias, Señor, por hacer eso en nuestras vidas, Señor. Y es nuestra responsabilidad de someternos a ti, Señor, y ser sumisos y humildes, Señor, a tu guía, Señor, a tu obra en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, lo que voy a hacer ahorita es de compartir mi pantalla, así pueden ver. A ver. Si pueden ver la pantalla aquí. ¿Está? ¿Pueden ver aquí la pantalla? ¿Sí? ¿Se está viendo ya? Muy bien. No, todavía no. Todavía no está ahí la pantalla. Ajá, ajá, ajá. ¿Están viendo la pantalla? A ver cómo está esto. Problemas técnicos. Es que eso es lo que pasa por haberme ido una semana atrás. Ajá. A ver, creo que... Ahí está, ahí está. Coincide. Ahora sí. Ahora sí. Ah, me pueden ver acá en el rinconcito ahí atrás. Bueno, está un poco... Bueno, ahí yo creo que lo voy a dejar así. Así. Pero ahora van a ver lo que hago. Ahí. Ahora sí, ahora ya no me pueden ver más. Bueno, para aquellos que están viendo esta grabación, esto está en vivo y no tengo manera de editarlo ahora. Bueno, así que estamos ahora en Marcos 6, 14 al 29, y lo que vamos a ver es el asesinato del profeta más grande. ¿Y qué profeta nos estamos refiriendo aquí? ¿El asesinato de quién? Juan el Bautista. La semana pasada, y yo sé que nos salimos un poquito del orden de cómo estaban fluyendo los versículos, pero regresando a lo que Ricardo estuvo enseñando la semana pasada, que fue los primeros 6 versículos del capítulo 6, era cuando Jesús se encontraba enseñando en Nazaret, y vemos ahí lo que vemos, que en esa enseñanza vemos cómo Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí en Nazaret, no porque Dios no tenía el poder de poder hacer esos milagros, ni tampoco era porque, como hemos visto, los milagros de Jesús fueron señales que afirmaron y confirmaron la identidad de Jesús. No tanto si las personas que recibieron el milagro era porque tenían fe o no tenían fe. Vemos que algunos sí tenían fe antes de recibir el milagro, otros
al recibir el milagro tuvieron fe y pusieron su confianza y su dependencia en Jesucristo como el Señor y Salvador de ellos, y otros que recibieron el milagro se fueron y no regresaron y no reconocieron a Jesucristo como el Señor y Salvador, como fue con el caso de los 10 leprosos que habíamos comentado hace unas semanas atrás, de que solamente uno de ellos había regresado, los otros 9 no reconocieron, recibieron el milagro y no reconocieron. Pero lo que vemos que ocurre en Nazaret es que Nazaret, acuérdense que fue la ciudad donde Jesús se crió. Y Nazaret fue la ciudad donde vivió la familia de Jesús, donde Jesús trabajó por 30 años, estuvo ahí trabajando como carpintero juntamente con su padre. No sabemos hasta qué edad José vivió. Se cree que José vivió, tal vez había muerto ya, porque no lo vemos más ya, como no aparece en los evangelios, hablando ya en el ministerio de Jesús. Durante el ministerio de Jesús no vemos que José ya aparezca en la historia. Así que creemos que había fallecido ya muchos años antes de que Jesús comenzara el ministerio a la edad de 30 años. Y bueno, pero vemos que Nazaret, al haber conocido a Jesús, tendrían que haber quedado impresionados acerca de la persona de Jesús. Y al ver ahora que Jesús regresa a Nazaret y trae la palabra de Dios y trae el mensaje del reino y hace milagros, de que estas personas tendrían que haber reconocido, ¿no es cierto? Y haber dicho, era por eso que había algo tan especial en la vida de Jesús. Y ahora al ver realmente el mensaje que él está trayendo como el rey venidero, el rey prometido, y los milagros que Jesús estaba haciendo, y no solamente en Nazaret, pero lo que ya se estaba corriendo la voz en toda esa región de Galilea, ellos tendrían que haber aceptado a Jesús, tendrían que haber reconocido que era el Salvador. ¿Y qué es lo que pasó? La gran incredulidad que había en esa ciudad, en Nazaret, digo ciudad, era un pueblito, era pequeño, pero en sí tendrían que haber, pero vemos que por la dureza del corazón de ellos, más bien el hecho de que Jesús no hizo más milagros, o muchos milagros ahí, fue más bien como juicio. Y yo sé que Ricardo explicó eso, de que más bien fue un juicio hacia ellos. O sea, y no solamente un juicio de que no hiciera más milagros, pero también yo creo que fue movido a misericordia de que no haya hecho más milagros, porque es más duro para aquel cuanto más pruebas se les da y aún rechaza esas pruebas, esas señales, el castigo es aún más duro para ellos, porque habiendo visto los milagros y habiendo visto las señales que Jesús había hecho, tendrían que haberlo reconocido como el Salvador. Y bueno, después yo di la enseñanza de cuando Jesús envía a los 12 y están ellos yendo en el campo misionero y son enviados de 2 en 2. Eso lo vimos en la última enseñanza que yo traje. Y ahora entramos en un paréntesis. En los versículos 14 al 29 hay como un sándwich acá, y es típico de Marcos. Marcos hace como un paréntesis nos introduce en una historia, porque no se habla acerca de lo que estaban haciendo en detalle los 12 cuando salieron al campo misionero, y tampoco se habla acerca de lo que Jesús estaba haciendo, porque Jesús prácticamente se había quedado solo, porque los 12 discípulos salieron en pareja, de 2 en 2, sin Jesús. Entonces hay como un paréntesis, y lo que acá Marcos nos introduce, al igual que Mateo, el paralelo de este pasaje de Marcos 6, 14 al 29 es Mateo 14, y Lucas 9 también es el paralelo de este mismo pasaje, lo que es Lucas 9, 9:7, que son solamente, Lucas dedica solamente 3 versículos para hablar, no tanto específicamente de la muerte de Juan el Bautista, pero más bien acerca de Herodes, este personaje que vamos a ver en esta mañana, ¿ok? Así que este personaje lo vamos a ver ahora en esta mañana, Herodes. Así que entonces, continuando con cómo están estos pasajes conectando con el pasaje anterior, hablando del pasaje de Marcos 6,
del 7 al 13, es que en el pasaje vimos que los 12 se habían separado de Jesús para ir a predicar, y ahora Marcos nos introduce acá un relato que sirve como de modo de paréntesis, ¿no es cierto?, de mostrarnos algo que estaba ocurriendo precisamente en este mismo tiempo que los discípulos habían salido a predicar el Evangelio de dos en dos. Hay un acontecimiento que ocurre, y que es el asesinato de Juan el Bautista. Ahora bien, Juan el Bautista había sido encarcelado, y se cree que había sido encarcelado hace como un año antes de este pasaje aquí en Marcos 6. Y precisamente se cree que Juan el Bautista había sido encarcelado primeramente por Herodes, supuesto, justamente después del bautismo de Jesús. ¿Se acuerdan cuando vimos el bautismo de Jesús? Precisamente fue más o menos en ese tiempo, que justamente después del bautismo de Jesús, Juan el Bautista continúa predicando el Evangelio ahí en las zonas desérticas, en las afueras, y es encarcelado por Herodes, y Herodes lo tenía encarcelado por prácticamente casi todo un año. Porque ahora nos encontramos precisamente a un año y medio después de que Jesús comienza el ministerio ahí en Galilea. O sea que estamos justamente ahora más o menos en la mitad del ministerio de Jesús. Acuérdense que fue un ministerio de 3 años, este medio año que queda antes de comenzar el último año del ministerio de Jesús, como vamos a ver en la semana que viene, después ya va a estar dirigiéndose hacia Judea, la región de Judea, lo que es precisamente en la ciudad de Jerusalén, y prácticamente es ahí donde él va a dedicar su último año, que es el año de pasión de Jesús, es dedicado ya en la ciudad de Jerusalén y en los alrededores de Jerusalén, pero ya dirigiéndose en esa región de Judea. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo acá. Vamos a estar viendo la muerte de Juan el Bautista. Muy bien, vamos a ver los primeros 2 versículos acá del capítulo 6, en los versículos 14 al 15. Acá el Evangelio de San Marcos nos introduce este rey Herodes. Es interesante que lo menciona como rey, aunque no era un rey, era un tetrarca. Los tetrarcas no tenían el mismo, diríamos, título de un monarca. Ellos no tenían un control absoluto, más bien era un gobierno que se les había otorgado por el Imperio Romano. Les permitía el Imperio Romano, el emperador romano, les permitía a estos tetrarcas, y ahora lo vamos a ver más en detalle, a gobernar ciertas regiones de lo que era la Tierra Santa, lo que era Palestina. Ahora bien, ¿y por qué hacía eso el Imperio Romano? Porque el Imperio Romano tenía este sistema en el cual le daba cierta autonomía a los pueblos que ellos conquistaban, y era una manera bastante interesante e inteligente también eran ellos de hacer eso, porque entonces evitaban, o sea, le daban cierta autonomía, ¿no es cierto? Y se sentían cierta libertad, cierta autonomía de gobernarse ellos mismos, como los romanos permitían en Jerusalén que el sumo sacerdote gobernase, diríamos, y manejase los asuntos ahí del templo, ¿no es cierto? Pero en sí estaban bajo todavía el control de los romanos. Por supuesto se sabe que los judíos no podían practicar la pena de muerte, porque el Imperio Romano no se los permitía, porque primero tenían que ir a través de un juicio, un sistema de juicio, para que entonces esa persona tenga por lo menos, diríamos, un justo juicio, aunque sabemos que Jesús no tuvo ese justo juicio, pero sí se lo presentaron, ¿no es cierto?, a Poncio Pilato, los judíos, los fariseos, los principales, ¿no es cierto?, los líderes judíos, sumos sacerdotes, juntamente con el resto del Sanedrín, tuvieron que ir delante de Poncio Pilato, delante de los romanos, para, digamos, poder crucificar a Jesucristo, porque ellos no lo podían hacer por sí mismos. Bueno, digo todo esto porque este rey Herodes realmente no era un rey, y es como Marco, aunque lo introduce como un rey, pero es más bien como
yo diría, no estoy diciendo como una burla, pero como sí, como diciendo esto es lo que él se creía, Herodes, lo que él se creía que él era, que él se creía que era un rey. Entonces lo voy a mencionar como si fuera el rey, pero ahora vamos a ver un poquito más en detalle acerca de él. 14 y 15 dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Imagínense que todavía, a 1 año y medio del ministerio de Jesús, de todos los milagros que Jesús había hecho y de todas las enseñanzas que Jesús había traído, todavía había confusión en el mismo pueblo, en las multitudes, de realmente quién era este Jesús. Y acuérdense que esa era la pregunta que las multitudes hacían. ¿Quién es este que aún los demonios se someten o le obedecen? ¿O quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? ¿No es cierto? Era la pregunta que el pueblo se estaba haciendo. Y por supuesto, la respuesta a esa pregunta, al ver no solamente el mensaje de Jesús, el mensaje del reino, ¿no es cierto? Anunciando el arrepentimiento, anunciando de que Él es el rey venidero, el rey prometido, que había sido prometido en el Antiguo Testamento, sino también a través de los milagros de confirmar y afirmar, ¿no es cierto?, el mensaje de Jesús y la identidad de Jesús. A pesar de todo eso, todavía había confusión de que si este era Elías, porque Elías había sido profetizado de que antes de la venida del Mesías, Elías iba a aparecer. Y por supuesto sabemos que esa es lo que en Apocalipsis se menciona, ¿no es cierto? Que Elías va a volver a aparecer, pero es en la segunda venida de Jesús, no en la primera venida de Jesús. Y bueno, pero había confusión. Hablaban de que si este era uno más de los profetas. Es como hoy en día hay mucha confusión, ¿no es cierto?, acerca de quién es Jesús. Pero acá diríamos, la fascinación de Herodes, o más bien el miedo que empezó a surgir en Herodes, desde que Herodes había oído de Jesús, porque por supuesto ahora que los 12 discípulos que habíamos visto en el capítulo 6, que habían ya salido de 2 en 2, no se sabe el tiempo que ellos habían estado ya fuera. Se cree que pudo haber sido más de una semana, pudo haber sido varios meses que tal vez tuvieron, porque la región de Galilea es bastante amplia, y como ellos iban de pie, y normalmente era, o sea, tomaba tiempo de llegar de aldea a aldea, ¿no es cierto?, en su viaje. O sea que en todo esto, diríamos que tal vez en varios meses que ya habían transcurrido desde que en el capítulo 6, versículo 7 al 13, vimos que salieron los discípulos de 2 en 2, ya estaban, y ahora llegamos al versículo 14, ya tal vez habían transcurrido varios meses. Y en esos meses se había difundido aún más el mensaje, o sea, acerca de la persona de Jesús, de que ahora aún sus propios discípulos están saliendo enviados por Jesús y estaban haciendo los mismos milagros que Jesús había hecho, ¿no es cierto? Entonces, ahí está Herodes preguntándose quién es este Jesús, ¿no es cierto? Ahora bien, tenemos que entender que quién es este rey Herodes que menciona Marcos aquí en el versículo 14. Acuérdense que Herodes, este Herodes no era el Herodes que conocemos al principio en Mateo, por ejemplo, en Mateo capítulo 2 nos menciona que cuando Jesús nació había un Herodes. Ese era el Herodes el Grande. Acá lo voy a mostrar en la pantalla. Tengo aquí un poquito mostrándoles cómo Herodes, este Herodes que se encuentra a la mano derecha mía, izquierda de ustedes, ese Herodes Grande es el Herodes Grande, es el Herodes el padre, era Herodes el Grande, Herodes que había mandado a matar a los niños de 2 años para abajo en Belén, ¿no es cierto? Cuando se enteró, los magos habían ido, ¿no es cierto?, a decirle que estaban buscando el rey de los judíos, el rey que había nacido, y Herodes, en su temor, ¿no es cierto?, de que alguien iba a usurpar su trono, su reino, él manda a matar a los niños de 2 años para abajo. Ese es el Herodes el Grande, que es el padre de este Herodes, que ahora vamos, Antipas, él se llamaba Antipas, el que mató a Juan el Bautista, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver
los descendientes de Herodes. Herodes tuvo 4 mujeres, y de esas 4 mujeres le nacieron hijos. Le nacieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos. De esos 6 hijos, solamente 3 eran tetrarcas, que tenían cierto gobierno sobre la región de lo que era Galilea, Judea, y también lo que era también la región ya del norte, que es Iturea, es una región ya más hacia el norte de Israel, y ahora ahí lo podemos, ahí se lo voy a mostrar. Ahora bien, para que se ubiquen un poco de quién es esta persona y no se confundan con los diferentes Herodes. Ahora, todos recibían como un título de Herodes, ¿no es cierto? Porque eran descendientes del padre Herodes el Grande. Ese Herodes el Grande fue el que comenzó la construcción del templo, aún antes del nacimiento de Jesús. Y ese templo, esa construcción duró casi más de 40 años, y que aún en el tiempo de Jesús, el templo todavía se estaba terminando de construir. Por eso cuando Jesús él dice, destruir este templo, pues Jesús se estaba dirigiendo a su propio cuerpo, hablando de su muerte y su resurrección, y dice, yo lo levantaré en 3 días. Y los que estaban oyendo decían, este está loco. Si el templo 46 años, o sea, más de 40 años ha estado en construcción, y que dice, por supuesto que no estaba hablando de en sí el templo físico, estaba hablando de su propio cuerpo. Y bueno, este es ese Herodes, el Herodes Grande, ¿okay? El que está allá, que es el padre del Herodes Antipas, ¿okay? Ahora vamos a mencionar un poquito más acerca de eso. Entonces, Herodes, para ganar el favor del pueblo, porque Herodes el Grande realmente no era judío, sino que era Idumea, él venía de la región de Idumea. Entonces, primeramente no era judío, porque era descendiente el hermano de Jacobo. Esaú, perdón, gracias. Voy a tomar un poco de agua, a ver si me despeja un poco la cabeza. Esaú, hermano de Esaú, entonces no venía directamente de la descendencia, o sea, correcto. Entonces, vemos que, y el pueblo sabía, entonces el pueblo lo había rechazado, y él para ganar el favor del pueblo, para que el pueblo lo amaran, diríamos, y lo aceptaran, él tuvo este proyecto de construir o reconstruir el templo, y ese es Herodes el Grande, el padre. Él tuvo 4 mujeres, y vemos que tuvo a su hijo Alejandro hasta arriba, Aristóbulo, que no reinaron, ellos no eran tetrarcas, pero tenemos Arquelao. Arquelao sí fue un tetrarca, uno de estos que había sido colocado por el gobierno romano para que él gobernase en lo que era en el área de Arquelao, en el área aquí abajo de lo que es Judea, lo que es Samaria, parte de Samaria y Judea. Antipas, este tipo, Antipas, este Herodes que se menciona ahora en Marcos 6:14, es otro de los tetrarcas que él estaba gobernando en la región de Galilea y en la región de lo que era también parte de Decápolis y lo que era la área de Perea, que es del otro lado que es lo que está circulado aquí en azul. ¿Okay? Y después tenemos el hermano Felipe o Filipo, es el que está en rojo arriba, en el norte, el otro Herodes que era también un tetrarca. Pero hay un Herodes que es Herodes Filipo, y por ahí hay un poco de confusión acá, porque decimos, ¿de quién fue entonces Herodías, la mujer esta que había adulterio o sea, que Antipas estaba adulterando, y era mujer de quién Herodías? Bueno, era del medio hermano de él, pero no de Filipo el tetrarca, sino del Herodes Filipo que se encuentra, que no era un tetrarca, pero es el Herodes Filipo que se encuentra acá. Es Herodes Filipo. Okay. Era Herodes Filipo. Ahora bien, cuñada, pero también era sobrina, porque Herodías, la que le pide, o sea, cuando su hija baila y hace esta danza delante de Herodes, Antipas, que se cree, Josefo, el historiador Josefo dice que el nombre de la hija de Herodías era Salomé.
volviendo a Herodías, la mujer de Herodes Antipas, ella era hija de Aristóbulo. Aristóbulo es uno de los medio hermanos de Antipas. O sea que Aristóbulo, medio hermano de Herodes Antipas, la hija de Aristóbulo era Herodías. Herodías se casa con Herodes Filipo, que está abajo. Y Herodes Antipas es quien, pues, él se divorcia de su mujer y se casa con Herodías, que era la media, o sea, esposa del medio hermano Herodes Filipo, pero también era era sobrina también, porque era hija de Aristóbulo, otro medio hermano de... Entonces vemos en esa familia lo complicado que era, o sea, vemos no solamente había adulterio, sino que había incesto también dentro de la misma familia de Herodes, por el hecho de que él estaba casado y teniendo relación con su sobrina. Okay. Agripa era el hijo de Aristóbulo. Claro, claro. Claro, ahí está. Sí, sí. Entonces ahí ves la conexión de todos estos personajes que lo hemos oído, pero ahora lo vemos acá un poquito, espero que esté un poquito más claro ahora. ¿Qué Herodes era este? Muy bien, así que vemos que Herodes Antipas era el tetrarca, el que estaba gobernando en la región de Galilea, donde se encontraba Jesús, el ministerio de Jesús en los primeros año y medio, y entonces, y donde también se encontraba Juan el Bautista ministrando, porque se dirigía todo su gobierno hasta abajo, cerca del Mar Muerto. ¿Okay? Una cosa más que quería también mostrarles es dónde se encontraba encarcelado Juan el Bautista. Estas son las ruinas de este fuerte, se llamaba Maqueronte, era esta región, era el fuerte de Maqueronte, y es precisamente aquí donde están las ruinas de este fuerte, o esta cárcel donde se encontraba Juan. Y este es un dibujo una representación de cómo se vería la cárcel en ese tiempo, precisamente donde se encontraron las ruinas de aquí. Entonces es ahí donde estuvo Juan el Bautista por más o menos un año, encarcelado en la parte aquí, bueno, en el mapa ya no lo van a ver, pero este fuerte se encontraba justamente al este del Mar Muerto, en la parte desértica, ahí se encontraba muy cerca del Mar Muerto este fuerte, y ahí se encontraba Juan el Bautista, por un año estuvo ahí encarcelado. Muy bien. Entonces vemos la confusión que había entre este rey Herodes no conociendo quién era Jesús. A más de un año y medio del ministerio de Jesús en Galilea, las multitudes todavía no sabían quién era Jesús. Es tremendo de ver eso, que no conocían quién él era todavía. Y la confusión que había. Es como hoy en día se habla tanto de Jesús y se conoce tanto el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Pero que hoy en día mucha gente desconoce quién realmente él es. No hubo diferencia. En ese tiempo también, aunque Jesús estaba físicamente presente ahí, todavía la gente cuestionaba y preguntaba quién él realmente era. De acuerdo a Lucas 9, 7 y 9, que es los versículos que también Lucas, el paralelo de este versículo, el rey deseaba ver a Jesús, pero a diferencia de las multitudes que acudían por curiosidad o por un deseo de curación, la fascinación de Herodes estaba motivada por el miedo culpable. O sea que vemos que la razón por la cual Herodes quería verlo a Jesús y quería conocerlo, que no lo viene a conocer a Jesús, sino hasta la noche de la pasión de Jesús, antes de que Jesús fuese crucificado, de que Poncio Pilato lo envía a Jesús hacia Herodes Antipas, y Herodes Antipas lo cuestiona a Jesús, le hace preguntas, ¿no es cierto?
y Jesús no le contesta absolutamente una sola palabra a él. Y es cuando Herodes Antipa le da, ¿no es cierto?, el manto, digamos, real, ¿no es cierto?, y se burla de Jesús, ¿no es cierto? Y qué triste. Vemos que este hombre, el fin que él tuvo, ¿no es cierto?, y donde él está ahora sufriendo por toda una eternidad, porque no solamente fue quien mató a Juan el Bautista, sino también quien se burló y rechazó al Mesías, quien lo tuvo delante de él, cara a cara. Bueno, y la fascinación de Herodes estaba motivada por el miedo. Él tenía un miedo de que si este era el Juan el Bautista que había resucitado, entonces su poder estaba, diríamos, en problemas, ¿no es cierto? Él estaba más preocupado por eso que realmente no había un remordimiento realmente en la vida de él. Él no le interesaba realmente si él, lo que había, el hecho de haber matado a Juan el Bautista, no había remordimiento ni nada de eso, sino era más bien por su propio poder que estaba tal vez en problemas, si Juan el Bautista había resucitado. Muy bien, sigamos leyendo los versículos 16 al 20. Dice, y al oír esto, Herodes dijo, estoy leyendo dos versiones diferentes. Vamos a leer lo que está en la pantalla. La pantalla es la Reina Valera y yo tengo aquí en mi Biblia la que es la Biblia de las Américas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encarcelado, o encadenado, perdón, en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues lo había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Es interesante acá de que vemos acá la historia, y lo que nos introduce Marcos nos da un poco de detalle acá, qué es lo que estaba ocurriendo a un año, estamos hablando un año atrás, de cuando era por causa de Herodías, la mujer ahora de Herodes, Antipas, que había encarcelado a Juan. No lo quería matar porque Mateo 14 nos dice que la razón por la cual no lo había matado cuando lo había encarcelado era porque temía al pueblo, porque el pueblo sabía de que Juan el Bautista era un profeta. Entonces él temía, o sea, tenía miedo al pueblo, porque el pueblo lo consideraba a Juan como un profeta. Entonces, por eso que no lo había matado, aunque su mujer constantemente le estaba diciendo que lo matase, porque ya no podían escuchar más, o sea, ya no querían escuchar más la convicción misma, ¿no es cierto?, de sus pecados, no querían ser confrontados con sus pecados, por supuesto, por el mensaje y por la palabra que Juan el Bautista estaba trayendo a este tetrarca, a este rey, entre comillas. Y bueno, vemos que lo que hace para tal vez satisfacer en cierta manera a Herodías es de que, ok, lo voy a poner en la cárcel y lo voy a dejar ahí encarcelado. Pero no lo quiso matar hasta que vemos qué es lo que ocurre en el cumpleaños de Herodes, que él manda a decapitarlo. Ahora bien, es interesante que él temía a Juan, como ya les dije, pero él escuchaba de buena gana y no escuchaba porque realmente quería obedecerlo. Estaba intrigado, ¿no es cierto? Era como las multitudes que había cierta curiosidad. Estaba intrigado y reconocía de que Juan era una buena persona, de que era y tal vez estaba de acuerdo de que él era un profeta. Pero acá vemos que la confusión interior de Herodes fue que el resultado de su propia acción perversa hacia Juan el Bautista. O sea, él escuchaba a Juan, reconocía que era una persona justa, que venía de Dios, pero realmente él no quería cambiar su vida, él no quería cambiar,
O sea, él no quería arrepentirse de sus pecados. Ese era el mensaje de Juan el Bautista, de arrepentimiento. Porque hoy en día eso es lo que pasa con mucha gente, ¿no es cierto? Escuchan, vienen a la iglesia, tal vez vienen de visita a una iglesia o vienen a la iglesia constantemente, escuchan del mensaje, pero no hay ningún cambio interior. Porque realmente aman más estar en las tinieblas, aman más el estar todavía viviendo en sus pecados, que realmente venir a arrepentimiento y que sus vidas sean cambiadas. Solamente sabemos que es Dios el único que puede cambiar nuestros corazones, pero eso es lo que ocurre hoy en día. Mucha gente escucha el mensaje, oyen la palabra, como así fue con Herodes, pero rechazaban, perdón, vemos que no hay un genuino arrepentimiento. Muy bien. Continuamos leyendo. Bueno, vamos a continuar aquí lo dice. Pero aunque Herodes le gustaba escuchar a Juan, esto no quiere decir que estuviera dispuesto a hacerlo. Y claro, de lo que yo les decía. Él no estaba dispuesto a obedecer o a obedecer el mensaje. Y como ya les decía, que el miedo y la actitud de Herodes de que si era Juan el Bautista resucitado y todo eso, no era por remordimiento ni nada de eso, porque lo había mandado a matar, sino era la siniestra turbación, era porque él estaba turbado en su mente, porque él se encontraba que tal vez su poder, su posición, se encontraba tal vez amenazada. Este realmente era el Juan el Bautista que había resucitado, imagínense, ¿no es cierto? Entonces ese era el cuestionamiento y la confusión que tenía Herodes en su mente. En Juan se cumplía lo que se dijo el profeta Ezequiel, en Ezequiel 33, 32. Es lo que hoy en día también ocurre, como yo les dije. Aquí que tú eres a ellos, hablando como un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. O sea, hay mucha gente que hoy escucha la palabra de Dios, escuchan los mensajes domingo tras domingo, y realmente no ocurre ningún cambio porque no vienen a arrepentimiento, porque realmente no creen en Jesús. Hay incredulidad en sus corazones. Jesús viene a hacer algo más tal vez en sus vidas. Y como las multitudes buscaban a alguien que tal vez supliera sus necesidades físicas. Y hoy en día ocurre mucho de eso. Buscan a Jesús por lo que Jesús puede darles a ellos en el asunto, en la parte temporal, no en lo que les puedes dar a ellos, en lo que es en el perdón de sus pecados y darles vida eterna. Porque la vida eterna no les interesa, porque lo único que les interesa es la vida temporal de aquí, presente, y seguir viviendo en sus pecados, en sus impiedades, en su inmoralidad y todo eso, porque eso no lo quieren cambiar. Pero quiero recibir algo que tal vez me dé un poquito de calor, ¿no es cierto? De algo que, a ver, una conveniencia, algo que me haga sentir bien, ¿no es cierto? Y no es así. Una aseguranza en contra del fuego. Y es triste de ver que esas personas están engañadas, y es lo que vemos en las multitudes. Vemos en las multitudes. Muy bien, entonces vemos, desgraciadamente ya estamos acostumbrados a este tipo de situación. Como yo les decía, la gente de Nazaret admiraba a Jesús, pero lo rechazaron. Lo admiraban, veían algo diferente en él, vieron los milagros, escucharon las enseñanzas, decían, no hay otro que enseñe como este. ¿Quién es este quien enseña con esta autoridad? A diferencia de los escribas, y vemos que lo admiraban, pero lo rechazaron. Herodes admiraba a Juan, pero lo mandó a encarcelar y finalmente lo mandó ¿a qué? A matar. Muy bien. Ahora ya entramos en la última parte. Tengo que terminar un poquito más temprano por los bautismos que va a haber hoy, el servicio especial que vamos a tener este domingo y el domingo que viene. Pero terminamos de leer los versículos 21 al 29. Ahí lo tienen en la pantalla, sino en sus Biblias. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa.
Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Estaba fanfarroneando acá Herodes, porque realmente él no tenía el poder de poder. Acuérdense que había sido colocado por el Imperio Romano, él no podía decidir en cómo iba a ser su reino dividido ni nada de eso. Estaba como fanfarroneando con las demás huéspedes de su fiesta. Y dice, y te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Por supuesto que no era su reino, es un poco, como yo les dije, era un gobernador, un tetrarca. Y saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ahí vemos tristemente, o sea, la decisión acá que el rey, él ahora, y continuamos leyendo, el rey dice entristecido, o el rey se entristeció, y no confundamos esa tristeza como algo que realmente le dolía, realmente era como un conflicto que él estaba teniendo. Él le agradaba a Juan, pero le importaba nada la vida de Juan, ¿cierto? Porque si no, ¿por qué lo tuvo un año encarcelado ahí, encadenado, ¿no es cierto? En una cárcel en el medio del desierto. Entonces, pero ahí sigue leyendo. Dice, pero a causa del juramento y de los que estaban con él, él quería salvar su persona, ¿no es cierto? Su nombre. Dice, con la mesa, dice, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese reída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Así que vemos acá el asesinato de Juan el Bautista, considerado, por supuesto, el profeta más grande de la historia que tuvo Israel. ¿Y por qué se le consideró el profeta más grande? Aunque Juan no hizo ningún milagro, él era el cumplimiento de la profecía de aquel que iba a ser el heraldo, aquel que iba a ser el precursor, aquel que iba a anunciar la venida del Mesías. Y es por eso que fue considerado el profeta más grande que tuvo Israel. Y bueno, y es acá que donde en medio de una fiesta, y esas fiestas eran fiestas eróticas, eran fiestas donde se consideraban, por supuesto que todos los invitados eran hombres solamente, y por supuesto lo que estaba ocurriendo acá, y los invitados eran políticos, tal vez eran personas como ser publicanos, aún recaudadores de impuestos, aquellos que los élites de la sociedad, diríamos, habían sido invitados por este rey. Militares tal vez había juntamente con él aquí estos soldados herodianos que eran leales, diríamos, a Herodes, de la guardia de él. Entonces, vemos que estos eran los invitados, y en medio de esa fiesta, él manda a decapitar a Juan el Bautista. Herodes tenía una conciencia culpable, había matado justamente a Juan el Bautista, y su conciencia no lo dejaba tranquilo. Y a pesar de que su conciencia no lo dejaba tranquilo, vemos que él valoraba más su propio, ¿no es cierto?, lo que él había dicho, borracho como estaba, en medio de esa fiesta, él puso más valor, ¿no es cierto?, a esas palabras que él le dijo, le juró a la hija de Herodías, y que iba a decapitar a Juan, y así lo cumplió. Acá vemos nuevamente que lo decía, Juan no solo fue el más grande, sino el último de los profetas, sino que fue el primer mártir por Jesús también. Fue el último de los profetas, pero también fue el primer mártir que murió, ¿no es cierto?, digamos, por ser quien estaba anunciando al Mesías. Y bueno,
Así ya terminamos. A ver si me queda una más, una pantalla más. Ya con esto termino. Herodes Antipas se destaca igual que Judas como un personaje monumentalmente trágico en la historia, y tuvo en sus manos al profeta más grande que jamás había existido y lo encerró en una cárcel hasta que lo hizo ejecutar. Y más importante aún, tuvo una audiencia con el Rey de Reyes, lo que yo decía anteriormente, tuvo cara a cara con Jesús y se burló de él, se burló de Jesús y le dio la espalda. Muy bien, esto es lo que vamos a ver la semana que viene. Marcos 30 al 44, así que si tienen su Biblia pueden estar leyendo, lean el pasaje de lo que es la multiplicación de los panes y los peces, eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Gracias por su tiempo. Si me permiten, voy a terminar ya de orar. Gracias, Señor, por este tiempo en que pudimos estar en tu palabra, Señor, y gracias por, Señor, saber que, como hemos visto en la vida de Juan el Bautista, Señor, siendo el profeta más grande, Señor, siendo el heraldo, aquel que anunciaba al rey venidero, Señor. Vemos la fidelidad de él y cómo él fue martirizado y muerto, Señor, de una manera tan injusta. Pero al ver también los personajes que hemos estado viendo, a Herodes y su mujer Herodías, Señor, y ver la maldad en el corazón del hombre, y ver la inmoralidad, Señor, y lo que lleva, Señor, a aquellos que están en tinieblas, Señor, y las cosas que ocurren, las cosas que hacen, Señor. Vemos cuánta gente hoy en día también se encuentra en tinieblas, y el hecho de saber acerca de Jesús, o de haber oído acerca de Jesús, pero de no conocerlo personalmente, Señor. Y las consecuencias que eso trae, Señor. Un corazón que continúa estando en oscuridad, Señor. Es un corazón que vemos que no obedece, Señor, y al fin y al cabo es un corazón y una persona que va destinada, Señor, a un infierno eterno, Señor. Señor, permítenos, Señor, a poder traer la luz del Evangelio a aquellos que se encuentran todavía en tinieblas. Y, Señor, y a través de tu misericordia, de que sus corazones sean cambiados, como en el día de hoy, Señor, a través de la palabra que el pastor va a traer, y a través, Señor, de la invitación de ser bautizados, Señor, que las personas pasen de las tinieblas, de la oscuridad, pasen a la luz gloriosa, que es Jesucristo, quien da vida y vida eterna. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.